¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Noraya Coyoretito y soy la encargada del aula virtual en lo que concierne a habilidad verbal. Esta semana vamos a trabajar textos científicos. En las sesiones anteriores hemos trabajado otros tipos de texto, no específicamente el texto científico. No sé si se acordarán que trabajamos el llamado texto expositivo, cuya principal función es informar al lector sobre determinado tema. El texto científico tiene ciertas semejanzas con este texto expositivo. ¿En qué sentido? Pues que te plantea también divulgación e información, pero específicamente en el ámbito científico. A continuación vamos a trabajar algunos aspectos a través de ejemplos de lo que sería un texto científico. Texto A. Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano en el año 2006 y desde entonces se considera que solo existen 8 planetas orbitando el Sol. Primera idea. Sin embargo, de confirmarse la hipótesis de un equipo de astrónomos del Instituto de Tecnología de California, denominado Caltech, podrían volver a ser los planetas 9 integrantes del sistema solar. Los modelos matemáticos y simulaciones por ordenador han constatado que teóricamente debería de haber un nuevo planeta denominado Planeta 9. Subrayemos esto, por favor. Pero deben ser corroborados porque no se puede observar y localizar de manera práctica. Los resultados preliminares que deben ser corroborados en el futuro han levantado un gran revuelo por su importancia histórica. Cita textual. Por primera vez en 150 años tenemos pruebas sólidas de que el censo planetario del sistema solar está incompleto, explican los científicos. Luego de haber leído juntos este pequeño fragmento, el texto A, vamos a determinar lo siguiente. Tradicionalmente concebimos el sistema solar con 9 planetas, pero debido a que Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano, estamos hablando ya no de 9, sino de 8 planetas. Sin embargo, te plantea el texto de que ahora no es algo taxativo o determinante, pero ahora, al parecer, tendríamos 9 planetas, ya que se está planteando la hipótesis de un planeta denominado Planeta 9. Entonces, el tema central radicaría finalmente a qué conlleva realmente el texto, a esta suerte de idea de que posiblemente tenemos un planeta 9 y que volvamos al sistema solar en el cual teníamos alrededor de 9 planetas. Ahora sí, volvamos a las preguntas y contestemos. 1 nos dice, básicamente el texto trata sobre, veamos, ya determinamos de qué se trata el texto, así es que sería cuestión de ubicarlo. Localización del planeta 9 en el sistema solar. Todavía no sabemos la localización exacta porque no se han podido observar y localizar de manera práctica, nos dice el texto. No te olvides. Así es que esta respuesta, que tiene que ver con el planeta 9, no es del todo precisa. La reconsideración de Plutón como el 9º planeta. Esta respuesta es inadmisible. Plutón no sería el 9º planeta. La posible existencia del planeta 9 en el sistema solar. Hasta acá sí tendría sentido, porque está hablando de la posible existencia del planeta 9 en el sistema solar. Pero veamos qué nos dice la alternativa dado y enano. Dado, un informe riguroso del Caltech sobre el censo planetario. Tan riguroso no es porque no se tiene pruebas exactas, entonces se va. La importancia de los modelos matemáticos en astronomía. Esta respuesta de enano es demasiado ya ampulosa, muy general, se va. Por lo tanto, nuestra respuesta sería, chicos, casita. Veamos la número 2. En el texto, el sentido del término degradar es, volvamos al texto. Nos dice, Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano. Si Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano, entonces eso quiere decir que, veamos qué sentido contextual le damos a este término. Plutón quedó humillado, envilecido, resumido, transformado o reducido. Para ser exactos y ir acorde con lo que nos plantea el texto, tendría que ser reducido. Respuesta enano.
La pregunta, por último, número 3, nos dice lo siguiente. No se condice con el texto sostener que el sistema solar, veamos cuál de las siguientes alternativas no tiene nada que ver o es incongruente con el texto. Se hallaba integrado por 9 planetas antes del 2006. Esto es compatible. Podría albergar a planeta 9 según un equipo del Caltech. Podría, esto es especulativo, entonces va muy bien, compatible. Presenta un censo planetario incompleto sin lugar a dudas. Sí, esto lo dice el texto. Está conformado por 9 planetas muy bien localizados. Al decir muy bien localizados estamos dando por sentado que ya es algo comprobado. Entonces, esta estaría en suspensión. Podría ser la respuesta. Es analizado a través de modelos matemáticos y simulaciones. Sí, sí, esto es compatible con el texto. Por lo tanto, respuesta correcta, duende. Continuamos con el texto B. Vamos a trabajar un pequeño párrafo y un párrafo un poco más extenso. Veamos qué nos plantea este texto, que como ya sabemos que es un texto científico, va a tratar de divulgarnos información de ese ámbito. Un solo fotón puede potencialmente desencadenar una reacción química que implica varias moléculas, superando la segunda ley de la fotoquímica. Cuando la luz provoca reacciones químicas, por ejemplo, ¿no?, como la fotosíntesis o visión, la segunda ley sostiene que cada fotón reacciona con una sola molécula, aunque hay excepciones. Entonces, en este primer pequeño párrafo estamos planteando lo siguiente. Según la ley, que es la segunda ley de la fotoquímica, se plantea lo siguiente. Anotemos a un lado. La segunda ley de la fotoquímica nos plantea que a cada fotón, es decir, a un solo fotón, ¿qué le corresponde? Una molécula. Esta es la ley. Sin embargo, te dice el texto, hay excepciones a esta norma o ley que superan, ¿no? Dice superando. Excepciones. A ver, ¿en qué casos hay excepciones? A ver, continuemos leyendo. Galego, García Vidal y Feitz de la Universidad Autónoma de Madrid informan de una nueva ruptura de la norma. Subrayemos esto, por favor. Cuando la luz existe como una onda permanente contenida por los espejos. Esa es la causa para la excepción. Sugieren estos investigadores que a medida que la luz resuena en esa cavidad óptica, podría desencadenar reacciones con todas las moléculas allí. Esto permitiría que un único fotón interactuara con muchas moléculas al mismo tiempo. Subrayemos, por favor. Induciendo a todas ellas a liberar energía almacenada. Si se demuestra experimentalmente el principio, podría utilizarse para desarrollar formas de almacenar y liberar la energía solar, dicen los autores. Entonces, las excepciones serían de que a un solo fotón le calce no solamente una molécula, sino estaríamos hablando de que a un solo fotón le correspondería más de una molécula. ¿Cuál es la causa de esta ruptura en la norma? Bueno, la luz considerada como una onda electromagnética tendría que estar, digamos, tendría que estar como una suerte de exposición permanente o prolongada, en este caso contenida por los espejos. Si se lograra determinar esta suerte de idea, ¿qué pasaría? Podríamos almacenar o liberar energía, en este caso la energía solar. Ahora sí, lo más importante entonces en el texto no es la segunda ley de la fotoquímica, sino es la ruptura de esta ley, que como vimos tiene una causa, que es la prolongación de la luz. Veamos la número 1. ¿Cuál es la idea principal del texto? Busquemos entre las alternativas aquella alternativa que tiene que ver con la llamada ruptura de la norma. No tiene que decir exactamente ruptura de la norma, pero sí tener que plantear la idea respecto a esta. La respuesta entonces correcta sería esta de acá, el dado.
un solo fotón puede desencadenar muchas reacciones, esquivando la segunda ley de la fotoquímica. En el texto, la palabra ruptura o el término ruptura, ¿qué podría significar? Contingencia es eventualidad, excepción tiene que ver con el texto, escisión es corte, atingencia es lo que no se puede de alguna manera terminar y desarraigo es apego. Entonces, de todo lo que hemos planteado, el término ruptura según el texto tendría que ver con excepción. Veamos la pregunta número 3. Si se concluyera taxativamente, o sea, si demostrara que cada fotón reacciona con una sola molécula sin excepciones, esto es una extrapolación radical cognitiva, entonces, ¿qué pasaría? No habría ruptura, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se plantea en el texto no tendría sentido. Entonces, de las 5 preguntas planteadas, la que más se asemeja a esta, la que les he mencionado, sería amorcito. La hipótesis de los investigadores no tendría sentido, no tendría justificación, no tendría asidero. Esa es la respuesta correcta. Sería entonces 3, amorcito. El texto que vamos a leer a continuación trata sobre el cáncer. Y así como que cuando uno se plantea si el SIDA es realmente una enfermedad, el texto también te pregunta de manera explícita si realmente uno considera que el cáncer es una enfermedad. Y el texto te responde de que no, es un conjunto de procesos. Y te lo da de una manera bien, la respuesta de una manera bien significativa, ¿no? No es lo mismo hablar de un tumor, imaginemos en una zona como el útero, que hablar de un tumor en una zona como la mama, ¿no? Cada tumor tiene su especificidad y hay que combatirlo de manera distinta. Sería un sueño, un ideal, nos dice el texto, de que encontremos una vacuna que remedie todos los males o todas las formas o manifestaciones de cáncer, pero también es muy utópico, ¿no? Entonces lo que podríamos encontrar serían, en vez de una vacuna para todos los tipos de cáncer, serían vacunas específicas que contrarresten los efectos de cada tipo de cáncer. Ahora, esas vacunas específicas, según el texto, tienen una cualidad especial. Vamos a leer juntos el siguiente texto y vamos a determinar por qué serían tan importantes estas vacunas específicas, qué se intenta plantear para contrarrestar los efectos del cáncer, entre otros. A ver, leamos juntos. Este texto tiene un párrafo extenso, el primero, segundo párrafo extenso, una cita en inglés y un último párrafo que es un agregado, una especie de idea secundaria. Veamos cómo empieza. El desarrollo de una vacuna capaz de curar el cáncer constituye uno de los principales anhelos, cuando no el mayor de los deseos del imaginario popular. El problema es que en sí mismo el cáncer no es una enfermedad, sino solo el término que se utiliza para definir un conjunto de procesos muy diversos caracterizados por un crecimiento de células malignas o también llamadas cancerígenas, ¿no? Por ejemplo, el proceso por el que se desarrolla una leucemia es muy distinto, diferente del que da lugar al cáncer de mama. De hecho, ni siquiera los distintos tipos de tumores de la mama se parecen demasiado entre sí. Pero no podría diseñarse una vacuna para cada tipo de tumor, o mejor aún, no podrían desarrollarse vacunas específicas para tratar el proceso oncológico específico que presenta cada paciente individual. Pues parece que los investigadores de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Estados Unidos, podrían haber dado un paso muy significativo en ese sentido. El estudio, publicado en una revista, Nature Materials, muestra cómo la inoculación de una vacuna con nanopartículas, o más concretamente con nanodiscos, cargadas de neoantígenos, subrayemos eso por favor, vacuna con nanopartículas, cargadas de neoantígenos, esto es de antígenos presentes en la superficie de las células cancerígenas, con las mutaciones específicas del tumor muestra o enseña al sistema inmunológico quién es el enemigo. En consecuencia, el sistema inmune desarrolla linfocitos T frente a estos neoantígenos específicos, o lo que es lo mismo frente a las células cancerígenas, con lo que puede no solo destruir el tumor, sino incluso hasta prevenir su reaparición. A ver, esta llamada vacuna específica se caracteriza por lo siguiente. Presenta, como dice el texto, neoantígenos.
Recordemos que el neoantígeno es una sustancia que activa el sistema inmunológico, lo activa para que actúe, ¿no? Incide directamente al sistema inmune o sistema inmunológico, creando células, atacando a las células cancerígenas. Pero ¿cómo logra hacer esto? Neoantígenos. Lo que ocurre es lo siguiente. Se va a inocular al paciente que padece determinado cáncer, por ejemplo, no sé, cáncer a la zona de la mama, se le va a inocular antígenos, entonces su sistema inmunológico, al ser activado por este antígeno, que por cierto tiene la capacidad, la característica de llevar en sí muestras de las células cancerígenas, el sistema inmunológico entonces empieza a detectar quién es el enemigo. Vamos a utilizar una imagen mental. Es como si a un perrito tú le enseñaras, ¿no?, a quién debería cazar, pero el perro sigue por el olfato, entonces se le enseña al perro a través de una suerte de, ¿no?, se le educa con una suerte de olor a quién debería cazar. Es lo mismo, la vacuna que está haciendo con el sistema inmunológico le está enseñando a qué células cancerígenas debe cazar a partir de una muestra que te están inoculando. Una muestra que, por cierto, por reducción podríamos decir que se le han tenido que extraer al paciente, ¿no? La propia muestra del paciente se le va a activar a su sistema inmunológico y así este va a reconocer quiénes son estas células cancerígenas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando un paciente que sufre de este terrible padecimiento de cáncer se somete a la quimioterapia no detecta las células cancerígenas de forma específica a determinada zona, sino que aborda en todo su conjunto, todo el organismo, y definitivamente no le da tanto bienestar al paciente. Estas vacunas específicas serían, por lo tanto, no tendrían que tener un proceso tan largo como la quimioterapia y serían beneficiosas y le darían más bienestar al paciente. Entonces, volvemos al texto. La cita en inglés, no se preocupen, yo les voy a dar ahorita la traducción. Y terminamos con esta última parte. Dice, en el estudio los autores utilizaron la tecnología de los nanodiscos en modelos animales, ratones, de cáncer colorectal y de melanoma. Y lo que observaron es que gracias a la administración de la vacuna, hasta un 27% de los linfocitos circulantes en la sangre de los animales se unieron en la lucha para hacer frente al tumor. Una muestra o una evidencia de que el sistema inmunológico ha sido activado por este neoantígeno que tiene muestras de nuestras propias células cancerígenas es que empiezan a evidenciarse los llamados linfocitos T. Ahora, recordemos por favor que según el texto esto no ha sido todavía probado en seres humanos. Todavía está en etapa de experimentación y un buen dato es que lo están probando en ratones todavía y que al parecer sí está funcionando. La parte que está en inglés nos determina lo siguiente. Es una cita en la cual resume o sintetiza lo que ya hemos estado planteando. Nos diría, grosso modo, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es educar al sistema inmunológico con los nanodiscos para que la célula inmunitaria pueda atacar a las células cancerosas de forma personalizada, creando, por ende, más bienestar al paciente. Así vemos las preguntas a continuación. La pregunta número 1 nos dice, el texto se centra en una investigación que sostiene. A ver, veamos cada una. Alternativa A dice la inviabilidad de lograr un tratamiento personalizado que pueda curar los diversos tipos de cáncer. El texto no te dice que hay una suerte de inviabilidad, al contrario, te dice que hay una posibilidad de lograr un tratamiento personalizado. Entonces se va. Besito, la posibilidad de ir a una vacuna universal. Esto de vacuna universal también está mal planteado. No podemos ir a una vacuna universal porque no se trata de una enfermedad, se trata de un conjunto de padecimientos, el cáncer. Entonces, lo que se busca son vacunas más bien específicas. Se va. Casita dice las limitaciones de las vacunas tradicionales para impedir el crecimiento y desarrollo de tumores malignos. No se habla de vacunas tradicionales en ningún momento en el texto. Esta falta de precisión nos diría de que esta alternativa no va. Dado es la posibilidad de emplear nanodiscos en la vacuna que active el sistema inmune para combatir un tumor ya existente. Hasta ahorita esta sería la respuesta, pero veamos la alternativa en nano.
porque de repente la alternativa de Enano es mucho más precisa. Enano nos dice la promisoria aplicación de nanopartículas en la medicina para contrastar diversas enfermedades. No se trata de diversas enfermedades, se trata de, estamos hablando del cáncer. Incluso ya planteamos que no es una enfermedad. Entonces se va mucho esta última alternativa y la respuesta sería 1, duende. 2. En el texto destruir, te estamos planteando cuál sería su antónimo contextual del término destruir. Iniciar, amainar, que es debilitar, proliferar, difundir, medrar o fortalecer. Entre todos, el antónimo contextual sería destruir, fortalecer. Enano. Continuemos con el texto de la cita en inglés, en la cual estábamos privilegiando dos aspectos. El primero era que se tendría que educar a través del sistema inmunológico, tendría que ser educado a partir de la inoculación de la vacuna, y el otro aspecto es que sería entonces capaz el sistema inmunológico de identificar a las células cancerígenas y por lo tanto atacarlas. Veamos en qué alternativa se trabaja esta idea. En la alternativa AMOR nos dice, la reacción bien organizada del sistema inmune no necesita de vacunas. Cuando nos dice que no necesita de vacunas, estaría atentando contra la idea principal del texto. Entonces se va. En Besito nos dice, el sistema inmunológico debe identificar el tipo de células cancerígenas y producir células inmunes específicas para atacarlas. Podría ser, lo dejamos en suspensión. Casita, el organismo humano ya no podría padecer ningún tipo de enfermedad con un sistema inmune preparado. No es algo todavía comprobado, es algo todavía que se especula. Entonces no podríamos decir de que no podrías padecer de ningún tipo de enfermedad. En la alternativa dado, los experimentos con nanodiscos no han logrado que el sistema inmune logre atacar y destruir a las células cancerígenas. Todavía no se sabe todo esto, es una especulación. Recordemos que en el texto nos decía de que actualmente se han experimentado con ratones, todavía no se experimenta con humanos, entonces no podríamos decir que el sistema ha fracasado, el proyecto es un fracaso, ¿no? Entonces se va. Y Enano, la defensa natural del cuerpo produce anticuerpos que no pueden atacar o impedir la proliferación viral. No es de todo cierto, porque si pasara esto, entonces no necesitaríamos de pastillas, no necesitaríamos de tratamientos, no necesitaríamos de vacunas. Entonces también se va. Lo que sí se quedaría es la respuesta correcta. Besito. El sistema inmunológico debe identificar el tipo de células cancerígenas y producir células específicas para atacarlas. Siempre y cuando, ¿qué cosa? Se recurre a una vacuna, en este caso específica. La pregunta 4 nos dice, se colige el texto que la vacuna terapéutica personalizada ha logrado curar diferentes tipos de cáncer a muchos pacientes. Todavía no ha sido probado en humanos, no podremos decir pacientes, se va. Ha generado expectativa por los resultados obtenidos en animales. Sí, esta respuesta es mucho más lúcida, pero la dejamos en suspensión. Casa nos dice, es un cóctel de neoantígenos que logra restablecer la salud humana. Al decir que es un cóctel de neoantígenos que logra restablecer la salud humana, está siendo no tan preciso, igual lo dejamos en suspensión. Dado, se usará para inhibir la actividad protectora del sistema inmunológico. No es para inhibir, al contrario, es para activar. Entonces se va. Contiene linfocitos T específicos para eliminar las células cancerígenas. No contiene linfocitos T. Lo que va a producir es que los linfocitos T se generen a partir del encuentro de la vacuna con el sistema inmunológico. Entonces también se va. La respuesta entonces correcta sería la más precisa de todas, besito, ha generado expectativa. La número 5 nos dice, si el sistema inmune no lograra desarrollar linfocitos T frente a las células cancerígenas específicas, entonces significaría que la vacuna no funciona. En este caso, en lo que hemos visto en la experimentación con animales, porque esta es una extrapolación cognitiva. Veamos las respuestas. A, la vacuna personalizada contaría con mayor posibilidad de contrarrestar células cancerígenas. No, ya no, porque no desarrolla linfocitos T. Se va. Besito, sería necesaria la utilización de vacunas más potentes para reactivar el sistema inmunológico del paciente. Es una posible respuesta, pero está en suspensión. Casita, el uso de la tecnología de los nanodiscos en las vacunas contra el cáncer habría resultado muy propicia.
No sería propicia porque no se han desarrollado los linfocitos, que es la manifestación de que el sistema inmunológico está activado. No sería propicia, chao. Dado, las células inmunes producidas por el sistema inmunológico no lograrían cumplir su función de defensa. Las células inmunes producidas por el sistema inmunológico no lograrían cumplir su función de defensa. Pero en ningún momento te menciona la relación con la vacuna ni con los linfocitos T. Entonces también se va. Enano, sería imposible hacer frente al cáncer. Esta es más precisa. Pues no se podría detener, destruir o prevenir la reaparición de estas. Al mencionar estas características finales, podemos determinar de que entre beso y enano, la respuesta más precisa y correcta es enano. A continuación, muchachos, vamos a trabajar series verbales. ¿Por qué siempre estamos planteando este tema de las series verbales? En el formato de ECO, ya que llevamos en la semana ya número 16, ustedes ya están aptos para poder resolver este formato, ¿no? Las lecturas que planteamos. Creo que ya a esta altura lo que vemos es que tienen ciertos problemas con el léxico. Entonces, para ello, les proponemos series verbales, para que puedan de alguna manera ya prácticamente tener mucho más técnica y mucho más estilo, más rapidez para resolver las lecturas. Así es que vamos a trabajar 5 ejercicios de series verbales. El primero es una serie semántica que es la siguiente: balcanizar, escindir, desmembrar. Estas 3 palabras hacen alusión a lo que es la división. Entonces busquemos alguna palabra entre las alternativas que tenga que ver con esta serie semántica de división. Fragmentar puede ser finiquitar, soslayar, extirpar o suprimir. Soslayar es evitar, suprimir es eliminar, esto es concluir, extirpar. Entre todas ellas, fragmentar hace alusión a la división. Entonces sería amorcito. La número 2 nos entrega otra serie semántica, que es la siguiente: solazar, recrear, distraer. Estas aluden a la diversión, al ocio. Entonces busquemos entre las alternativas alguna que también alude a esta. Encomiar no puede ser porque es elogio, perilitar tampoco, ostentar, no, ostentar tiene que ver con vanidad, también se va. Transigir es con tolerar. Esparcir tiene que ver con esparcimiento, ocio. Entonces, esta sería la respuesta. 2, enano. 3, veamos la serie semántica: ineficacia, insuficiencia, ineficiencia. Falta de eficacia es la síntesis de todas estas 3 palabras. Insanía no puede ser porque es locura, inviabilidad es que no puede ser posible, inoperancia puede ser, impericia es falta de experiencia, inactividad. Entre estas, la que hemos mencionado, inoperancia, es la más estricta y la que más se acerca. Por lo tanto, es 3, besito. 4, veamos, acá cuando nos presentan 2 palabras, punto y coma, 2 palabras, punto y coma, 2 palabras, es que estamos entre sinónimos y antónimos. Aturdido, atolondrado es una suerte de sinónimos. Espabilado, astuto también son sinónimos. Porfiado, obstinado, terco, contumaz, sinónimos. Por lo tanto, te pedimos un sinónimo. Escoge entre las alternativas el sinónimo. Cansino, gravoso, no tienen nada que ver, no son sinónimos. Apto, grogui son antónimos. Ladino, obtuso, no tiene nada que ver. Inope, potentado, antónimos, porque inopía es pobreza, inope deriva de esto, ¿no? Potentado es todo lo contrario. Por lo tanto, sería vaquiano, versado. 4, tadito. En la número 5, exudar, resumar. Sinónimos. Escatimar, prodigar, esos antónimos. Desecar, deshidratar, es sinónimos. Ahora busquemos un antónimo. Ensañar, enfurecer, eso es sinónimo. Defenestrar, denegar, sinónimo. Instruir, aprender, es sinónimo. Arrojar, liberar, lo dejo de lado. Adjurar, repudiar. Entre estos 2 nos quedaría la respuesta correcta. Arrojar, liberar, porque arrojar es someter y liberar es todo lo contrario. Muy bien. 4, por lo tanto, sería casita. A continuación vamos a hacer un texto un tanto polémico que habla sobre ventajas y desventajas de ser hermoso. Leamos juntos. Primer párrafo. El trabajo sobre las ventajas y desventajas de ser muy hermoso
de las psicólogas sociales Lisa Slattery Walker y Tonja Freber de la Universidad de Carolina del Norte, publicado por el diario BBC Mundo, analiza varias evidencias de distintos estudios y sus resultados arrojaron sorprendentes datos. A ver, en este primer párrafo podemos subrayar lo siguiente: ventajas y desventajas de ser muy hermoso. Fue un estudio psicológico, nos está mencionando el primer texto. Ahora sigamos con el otro. Cuando una persona observa a otra físicamente agradable, el subconsciente deduce automáticamente que también es hermoso en otros aspectos. Cita textual de Walker. Es una de las muchas características asociadas al estatus que podemos identificar en las primeras interacciones con una persona. Otro estudio realizado a profesionales con una maestría demostró que los más hermosos del grupo ganaban entre 10 y 15% más que el resto. Cita textual. Ser bello te confiere ventajas durante toda la vida, desde el colegio hasta el lugar de trabajo, mencionó la psicóloga Lisa Slattery. La experta contó que la justicia también está de parte de los atractivos, ya que según los datos de un juicio, una apariencia agradable puede lograr que le den una sentencia más baja al acusado. Hasta se puede salvar de la condena. Hasta el momento hemos mencionado ventajas, ahora vamos a trabajar con las desventajas. En las desventajas de ser considerada una persona atractiva juegan los prejuicios sexistas en contra de las mujeres bellas. Según el estudio de las mujeres hermosas son consideradas menos confiables para puestos de gran responsabilidad y autoridad. Subrayemos mujeres hermosas, menos confiables. Sigamos leyendo. El estudio asegura que gran parte de los entrevistadores de trabajo no suelen contratar a personas que consideren más guapas que él mismo. También la tendencia a relacionar el buen aspecto con el estar sano lleva a que muchas veces se tome menos en serio la enfermedad cuando el paciente es hermoso. Las investigaciones explican que los médicos suelen tener menos cuidado con los pacientes atractivos cuando estos han acudido a ellos por dolores. Las psicólogas de la Universidad de Carolina del Norte concluyen que el significado mismo de la belleza es superficial, no está de ninguna forma ligado a nuestra biología. Subrayemos, por favor, superficial, este concepto de belleza, y que no está ligado de ninguna forma a nuestra biología. Les voy a dictar la parte que está en inglés para que luego podamos resolverlo juntos en el tema de las respuestas y preguntas. A ver, nos dice, la parte que está en inglés nos dice: tenemos todo un conjunto de ideales culturales sobre la belleza que nos permite decir si alguien es atractivo o no, y asociamos esos mismos patrones a las capacidades de cada quien. Entonces, la belleza sería un producto cultural. Es lo que nos está sentenciando en la última parte del texto la psicóloga de Carolina del Norte. Ahora sí, veamos las preguntas con las respuestas. La número 1 nos pregunta: medularmente o fundamentalmente, que también quiere decir eso, el texto trata sobre ¿qué? Veamos. La divulgación de un estudio en torno a las consecuencias de ser considerada una persona muy hermosa. Puede ser porque al ser un texto científico se trabaja la divulgación. Besito, los estudios psicológicos de las investigadoras Lisa Slattery Walker y Tonja Freber sobre la importancia de la belleza humana. La idea de la importancia no es capital en el texto, te habla más bien de las consecuencias de ser bello. Así es que lo dejamos de lado, beso. Casita, el impacto sociocultural generado por estereotipos de belleza y prejuicios en torno a ella. Si hablamos solamente del impacto, estamos hablando y de estereotipos y prejuicios, estamos hablando solamente de una parte del texto. El texto te dijo de ventajas y desventajas, y acá te menciona solamente las desventajas. Y al ser muy limitado esta respuesta, la dejamos ya de lado. Dado, la revelación de patrones de comportamiento en la gente al observar y tratar a personas demasiado bellas. No se ha trabajado tanto en el texto lo que nos está planteando la alternativa dado, y además es una idea muy secundaria, se va. Enano, un informe psicológico sobre las ventajas y desventajas de paradigmas estéticos universales. No hemos hablado de paradigmas estéticos universales, sino igual nos estamos centrando solamente en el campo de las consecuencias de ser bello o no. Entonces sería la respuesta correcta por descarte y alternativa amor. La pregunta número 2 nos dice, en el texto, el sentido del término arrojar
A ver, sería ¿cuál? Propagar, revelar, facilitar, plantear, sugerir. Entre propagar y revelar, porque estamos hablando de que el estudio arrojó ciertos datos, entonces más de descubrimiento o revelación. Sería besito. 3. De la cita en inglés se puede inferir que la belleza, ¿qué se podría inferir? La 3 nos dice, la cita en inglés se puede inferir que la belleza, alternativa amor, carece de relevancia en la sociedad, es un producto cultural, por lo tanto, sí tiene relevancia, se va. Está determinada por la capacidad. ¿Capacidad de qué? La alternativa no explica, es muy limitada, se va. Casita, puede ser responsable de prejuicios. Al ser un producto cultural, producto de una sociedad, de un tiempo, tiene que ver con los prejuicios o los estigmas sociales. Tiene cierta lógica, podría ser la respuesta. Dado, es inherente a la especie humana. No te planteó eso la cita textual, se va. Responde a un patrón universal. Tampoco te habló eso en el texto como si la belleza fuera un paradigma universal. Por lo tanto, sería 3, casita. La número 4 nos menciona, es posible inferir según el texto que las personas muy atractivas podrían sacar provecho del impacto que generan en otros. Podría darse. No se hayan supeditadas a los estereotipos sociales, sí se hayan supeditadas. Te menciona el texto de que, por ejemplo, a una mujer muy bella no se le confieren ciertas responsabilidades porque se da esta suerte de estereotipo clásico de lo que la mujer bella no es inteligente, ¿no? O no puede ocupar un cargo importante. Entonces, el hecho de ser muy bello también tiene ciertas desventajas o en todo caso genera también estereotipos sociales. Entonces se va. Casita, suelen desempeñar cargos de manera muy eficiente. Según lo que plantea el texto, esto no se daría. Casita se va. Dado, poseen un subconsciente que les refuerza su seguridad. No, en ningún momento se habló sobre eso. Más bien, el subconsciente se planteó de la otra parte, de las personas que ven a los bellos. Enano, son tratadas de igual manera al margen de su género. Según el texto, no se les trata de igual manera, porque, por ejemplo, en el sistema laboral, las personas más bellas ganan más, te dieron incluso un porcentaje, de 10 a 15% más. Se va enano, por lo tanto, la respuesta sería amor. Por último, la 5 nos dice, si al observar a una persona físicamente hermosa, el subconsciente no dedujera automáticamente que también es hermoso en otros aspectos, entonces, A, la destacada hermosura de la persona mejoraría sus expectativas de vida, es ilógico, se va. La belleza que ostenta la persona quedaría circunscrita solo al aspecto físico. Hasta ahorita sí tendría sentido la respuesta, besito. Leamos casa. Las personas hermosas dejarían de causar embeleso y pasarían inadvertidas. No es del todo cierto, porque si no es automático, que mi subconsciente deduce que esta persona es bella, si no es automático, dentro de un determinado relativo tiempo, posterior, claro, yo podría también decir de que es bello, entonces no pasaría inadvertido. Se va. Dado, los individuos catalogados como bellos recibirían mayor atracción que los demás. No tiene nada que ver. Enano, la persona atractiva contaría con ventajas no solo sociales, sino también laborales. No, porque en realidad si solamente se circunscribe al aspecto físico, no lo relacionamos con otros aspectos. En el texto nos dice, si tú ves una persona, su subconsciente la reconoce como bella, relacionaríamos también que no solamente es bella en el aspecto físico, sino en otros aspectos. No sé, tendría que ser una persona inteligente, sensible, etcétera, etcétera, trabajadora. Pero como la pregunta es radicalmente opuesta, o nos plantea de que no se da esto, entonces no hay una cuestión ligada a lo laboral, se va. La respuesta correcta sería la belleza que ostenta la persona solamente quedaría circunscrita al aspecto físico. La respuesta sería 5, besito. Muchachos, ha sido todo por el día de hoy. Terminamos la sesión en la cual hemos planteado qué es un texto científico, qué se caracteriza, cuáles serían sus implicancias, entre otros. Espero que les haya gustado la sesión y nos veremos en una próxima oportunidad.